Y voy a empezar la clase con un pequeño índice de lo que voy a hacer hoy y unas cuantas noticias. Como digo, hoy no... Algunos de vuestros compañeros me pidieron cosas, así que he decidido intentar hacerlas en la medida de lo posible. Noticias. Y lo que vamos a hablar es básicamente del calendario de lo que queda. Y de lo que podéis esperar en el examen. Cuando acabe de esto empezaremos con inventarios. Y en inventarios básicamente lo que vamos a ver son lo mismo que en planificación agregada, pero desde la perspectiva de inventarios. Así que vamos a estar un buen rato con el Uncapacitated Lot Sizing Problem. Que poco a poco nos llevará a modelos de inventarios aleatorios con aprovisionamiento periódico, que es algo que no vimos en pregrado, en el curso de gestión de operaciones, ¿vale? Calendario restante. Si todo va bien, o sea, si no hay ningún cambio, hoy hacemos clase. La semana que viene volvemos a hacer clase. Voy a intentar que sea un poco diferente porque para satisfacer un poco la necesidad o el nivel de practicalidad que alguno de vuestros compañeros ha mostrado en algún momento, voy a explicar en mi experiencia en Chile haciendo cosas de itinerarios. Y básicamente es sin hacer nada de itinerarios. Es muy curioso. Intentaré explicar en ese caso qué es lo que la diferencia que hay entre el problema que a uno le plantean y el problema que uno resuelve y por qué resuelve ciertos problemas y no otros, desde un punto de vista práctico. Y lo voy a hacer basándome en 3 cosas diferentes. ¿De acuerdo? Pero en la primera hora, en el primer bloque, hablaré de itinerarios, en el segundo bloque hablaré de eso. Y ahí se acaba el temario. Por tanto, no voy a explicar ni localización, ni pronósticos, ni un montón de cosas que había en la guía del curso, básicamente porque, bueno, que me pedisteis, por ejemplo, que hiciera más parte computacional, he intentado hacer más parte computacional, he intentado ir lo menos rápido posible, aunque alguno de vosotros crea que he ido muy acelerado y explicando todo con muy poco detalle. La verdad es que he ido a un ritmo menor al que hubiera sido necesario para ver todo lo demás. ¿Vale? Eso nos coloca en el día 30 de noviembre. Y nos quedaría una única clase extra, que es la del 7 de diciembre, en la cual en teoría tendríais que presentar los trabajos, vuestras presentaciones. ¿Sí? Y después, el día 14 de diciembre, que tendríais el examen final. De los grupos que me han presentado hasta ahora, yo creo que la mayoría alcanzaría a tener el siguiente hito. Y por tanto, como alcanzaría a tener el siguiente hito, que es que me tienen que enviar el vídeo prueba para el 28 de noviembre, no debería de haber muchos problemas para llegar al 7 de diciembre con todo hecho. Entiendo, eso sí, que alguno de vosotros ha mostrado ciertas inquietudes. Sí, Matías, el break o después de clase hablamos. Ciertas inquietudes respecto a la factibilidad técnica que tenéis o que queréis tener para poder tener todo el temario listo para el 7 de diciembre. Puede ser que estéis pecando de precavidos o puede ser que el profe del otro ramo que tenéis os esté metiendo un montón de miedo en el cuerpo o puede ser que simplemente queréis una prórroga porque siempre pedimos una prórroga. A mí no me importa daros una prórroga de tiempo siempre y cuando todos y cada uno de vosotros esté de acuerdo.
y eso lo tendríais que firmar todos. Si todos firmáis que estáis de acuerdo en hacer una prórroga, estas fechas se moverían a la siguiente configuración. Los trabajos se presentarían el 14 de diciembre, el examen final sería el 21 de diciembre y el 7 de diciembre yo haría tutorías o explicaría teoría, lo que preferáis. A mí me da igual. O no hago nada, porque como al fin y al cabo trabajo un día extra, pues un día menos que tengo. Pero lo que vosotros queráis. Eso sí, tiene que ser completamente aceptado por todos. Y entonces la fecha de crítica del 28 o el 27, que creo que es el 27, que es cuando me tenéis que enviar el vídeo, pues pasaría a ser, en tal caso, pues el 7, pues 7 días más, el 28, 30, 1, 2, 3, el 4 de diciembre. Perdonad, pero es que me habéis pillado frío con los números, así que estoy contando con los dedos. ¿Sí? A mí me da igual cómo organicéis. Me lo tenéis que decir y ya está. Luego vamos al examen. Vale. ¿Qué podéis esperaros del examen? Alguno de vosotros ha mostrado ciertas inquietudes de no saber qué puede ser que pregunte. Y yo le contesté que no tenía ningún problema en poneros unas preguntas de ejemplo de lo que puede saliros, para que os hagáis una idea del tipo de preparación que tenéis que tener. Entonces, ¿lo tenéis colgado o lo tenéis subido a webcursos? Si os vais a la semana donde estamos ahora, que es la semana del 23, veréis que hay un PDF que pone preguntas ejemplo examen final. Y este es el tipo de preguntas que os puedo hacer. ¿Sí? Os las miráis y veis exactamente qué os parece y el nivel de preparación, falta de preparación, comentarios que se pueden hacer. ¿De acuerdo? Como he dicho, no espero que todo el mundo conteste todas las preguntas. Creo que es imposible que todo el mundo conteste todas las preguntas. Creo que es imposible que una persona conteste todas las preguntas que yo os voy a dar. No es mi intención, sobre todo porque si os fijáis, hay algunas que son de programación. Entonces, en 4 horas difícilmente vais a poder programar absolutamente todo. A mí me sorprendería que fuerais capaces. ¿Vale? Y eso sería. No tengo más noticias para hablar. Si alguien tiene alguna pregunta, que me la haga. Como podéis ver, ha cambiado la configuración de mi oficina y es porque me han hecho un pequeño... Bueno, me han trasladado los muebles y vamos a probar esta última semana a ver cómo va el cambio de ubicación. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien. Todo claro. Perfecto, me alegro. Yo lo hago porque en pregrado siempre me preguntan cosas. Vamos al temario. Y recordad que lo que vamos a ver ahora es inventarios. Y voy a empezar con una cosa antes de la lámina que tengo preparada, que es ULSP, que es el modelo que hemos estado viendo, el Incapacitated Dot Sizing Problem. Este es un modelo de inventarios. Tiene ciertas particularidades. Y una de las particularidades que tiene, que lo diferencia de los modelos que se ven en pregrado, es que es un modelo discreto. El tiempo no es continuo. Es curioso que hayamos llegado hasta este punto del curso sin que haya habido algún momento en el que nos hayamos tenido que enfrentar ante la diatriba continuo discreto. Matemática continua y matemática discreta. Pero vale la pena que la veáis ahora. Pros y contras. Porque es
va a ser una buena indicación de qué es lo qué es lo que estamos haciendo y qué características tiene. A mi modo de ver, la gran ventaja que tiene un modelo discreto es que básicamente lo que hace son sumas y restas. ¿Sí? Y el contra que tiene esto es que las sumas en realidad son integrales y las restas igual, en realidad son derivadas. ¿Sí? Y eso representa una ventaja y un inconveniente a su vez. El hecho de que sean derivadas integrales significa que computacionalmente son eficientes. O sea, derivar es derivar, igualar a cero y punto, te da un valor y punto. No hay más. No hay que hacer ninguna cosa rara. Se vuelve un poco más complejo si la función no es convexa, si no es derivable, si no es continua, si solamente tiene puntos. Todas esas cosas que hacen que las matemáticas continuas tiemblen. En el caso discreto, la desventaja es que cualquier cosa que tenga sumas y restas tiene millones de sumas y restas. Y eso en el fondo quiere decir que nos centramos en temas de complejidad. Problemas difíciles de verdad. ¿Sí? A la hora de la verdad, hay gente que le gusta más una cosa o la otra. Yo, por ejemplo, toda mi vida como investigador he hecho matemática discreta, he hecho optimización combinatoria, que es un subcampo de la matemática discreta, por tanto, para mí todo es matemática discreta. No veo otra cosa. Si vosotros fuerais ingenieros matemáticos de la Chile, lo único que veríais sería ecuaciones diferenciales parciales, derivadas y todo parcial, todo continuo. Bueno, no quiere decir que sea mejor ni peor, simplemente es lo que hay, es la mentalidad que tienes. Entonces, sí que existe un hecho en el cual uno tiene que aplicar una cosa o la otra, que es dependiendo de la información que tenga y del tipo de decisiones que tiene. Y para intentar explicar eso y ver por qué en este caso la incapacitated dot-sizing problem se transforma en un problema discreto y nos vale la pena trabajarlo con problemas discretos, nos tenemos que ir a una pequeña discusión o disquisición respecto a lo que es un inventario y a cómo uno se provee en inventarios. Y esa pequeña disquisición respecto cómo nos proveemos, yo no sé, bueno, sé que los que la habéis hecho conmigo la habéis visto seguro. En los que la hayáis hecho con otro profesor, puede ser que la hayáis visto o no. Cuando yo explico este temario, generalmente siempre lo explico, empiezo siempre que explico inventarios, detallando las diferencias que hay entre el aprovisionamiento periódico y el punto de pedido. ¿De acuerdo? Son dos maneras diferentes de gestionar inventarios y muchos métodos son variantes, o la mayoría de métodos de cómo se gestiona el inventario son variantes de estos dos métodos. Mezclas, combinaciones, alternativas. Pero la idea básica de cómo gestionar un inventario siempre es o por aprovisionamiento periódico o por punto de pedido. ¿Sí? Son como los dos extremos. ¿Qué es el punto de pedido? Bueno, el punto de pedido es que uno tiene control absoluto del inventario. Y cuando digo control absoluto es que tiene información completa. No es que lo domine de la manera que él quiere. Simplemente que tiene una cantidad de inventario, conoce la cantidad de inventario que tiene y entonces puede detectar el momento en el que llega a un nivel y cuando se alcanza ese nivel, se ejecuta una compra. ¿De acuerdo? Imaginároslo como un sistema automatizado en el cual el sistema tiene una marca, va contando la cantidad de elementos que entran y cuando llega un momento en el cual, y de los que salen, cuando llega un momento en el cual sale un elemento del almacén inferior a una cantidad concreta, se automatiza o automáticamente realiza una orden de compra que llega al proveedor y el proveedor empieza el proceso de enviarnos la compra. ¿De acuerdo? Eso sería punto de pedido. El caso del aprovisionamiento periódico
es una mentalidad completamente distinta. En el aprovisionamiento periódico hay momentos en los que podemos comprar. Y por tanto, como solamente existen momentos, fracciones de tiempo en los cuales uno puede comprar, solamente necesito saber el inventario en ese momento. No tiene ninguna utilidad saber el inventario en cualquier otro momento, porque en el resto de momentos no puedo hacer nada. Y como no puedo hacer nada, pues ¿de qué me sirve la información? O sea, puedo ser un contador en plan el tío Gilito, el tío del Pato Donald, el que se dedica a contar monedas. No me acuerdo cómo se llama aquí. Pues puedo ser como él y empezar a contar y a contar todo el dinero que tengo porque me gusta. Pero no voy a poder tomar ningún tipo de decisión con esa información extra que tengo. Y como no voy a poder tomar ningún tipo de decisión con esa información extra que tengo, ¿para qué necesito esa información? ¿Sí? Fijaros que aquí ha aparecido en la forma de plantear el problema, simplemente en la forma de plantear el problema, una disquisición y toda la información que necesito para saber si el método va a ir por matemática continua o por matemática discreta. ¿Sí? Y es que en el método de azul, en el aprovisionamiento periódico, no me vale la pena considerar nada más que instantáneas, que fotos del momento en que tomo la decisión. Y esto, alguno nunca hará inventarios, la mayoría de vosotros nunca haréis inventarios, pero esta teoría o esta forma de entender el problema y de plantear el problema os va a valer en esas condiciones. ¿Sí? En el momento en el que tú solamente puedes tomar decisiones en instantes concretos de tiempo, el tiempo, la mentalidad y la información que tienes la puedes considerar completamente discreta. Y como la puedes considerar completamente discreta, irás de una forma inconsciente o generalmente el método que mejor aplicarás será este. ¿Sí? Serán problemas de optimización combinatoria, porque tomaré decisiones en instantes concretos que en realidad son combinaciones de números. De los instantes de tiempo. ¿De acuerdo? Eso es el caso azul. El caso rojo, fijaros que como tengo que tener control a lo largo de todo el tiempo, me vale la pena, generalmente me vale la pena, asumir continuidad en todos los aspectos. ¿Y eso qué significa? Pues que si os miráis un problema típico en el cual yo estoy explicando E o Q, yo dibujo la curva de inventarios como una recta y eso significa que tiene sentido que haya inventario 14,4 unidades en el almacén. Y eso no tiene por qué ser así. O tengo 15 o tengo 14. Pero la aproximación de suponer que todo es continuo es más práctica y más válida para hacer el cálculo que no la suposición y la complicación que representaría tener una discretización de tiempo tal que cada punto posible del tiempo fuera un único instante. O sea, de la discretización segundo a segundo. Estaría complicando el problema en sobremanera y por tanto me vale la pena o tiene lógica suponer que los datos son continuos y aceptar valores intermedios y valores fraccionales de tiempo. ¿Sí? Pregunta hasta aquí. ¿Qué tiene que ver eso con el Uncapacitated Lot Sizing Problem? Pues mucho, porque si os lo pensáis de esta perspectiva, el Uncapacitated Lot Sizing Problem es un modelo completamente orientado y basado en instantes de tiempo discretos.
y hago unos buckets. Recordad que el término bucket lo definí en planificación agregada, que si bien en planificación agregada eran decisiones voluntarias, en las cuales yo decía, bueno, pues por ejemplo voy a trabajar por meses, que normalmente quiere decir que no vas a contratar a una persona por minutos, la vas a contratar durante periodos un poco más razonables de tiempo. Aquí el bucket, tu bucket lógico es cuando puedes tomar decisiones. ¿Y cuándo puedes tomar una decisión para ti? Pues cuando puedes tomar una decisión en una compra, por ejemplo, si tu proveedor solamente se pasa el lunes por la mañana a entregarte el producto, pues a ti el instante en el que puedes tomar una decisión es el lunes por la mañana. Y no puedes tomar la decisión en ningún otro momento del día. ¿De acuerdo? Y eso es importante porque si tú solamente puedes tomar decisiones de compra el lunes por la mañana, tu foto de lo que pasa toda la semana, todos los cambios que suceden a lo largo de una semana, se concentran en una foto. La foto en la cual, el fotograma, el instante de tiempo en el cual tú te ves obligado a tomar una decisión de comprar o no comprar. Esa decisión, ni más ni menos. ¿De acuerdo? No hay más. No es necesario hacer nada más. Todo lo demás queda absorbido en la decisión de ese instante. Miro lo que tengo, que será lo que tenía la semana pasada menos lo que he vendido, más lo que hubiera comprado, y con lo que tengo ahora tengo que decidir. ¿Sí? Hay un punto importante del Incapacitated Lot Sizing Problem, no como aprovisionamiento periódico, sino como modelo determinista, que en la práctica no acostumbra a cumplirse. ¿Sí? Que es que en el Incapacitated Lot Sizing Problem, en ese modelo básico, estamos suponiendo que conocemos la demanda que va a haber. ¿De acuerdo? Y esto es un problemón. Es un problemón porque generalmente la mayoría de modelos de inventarios son modelos, o la mayoría de problemas de inventario son problemas de inventarios aleatorios, con aleatoriedad. Entonces, como son problemas de aleatoriedad, la aleatoriedad la vamos a tener que tener en cuenta aparte. Y aquí es cuando empieza el gran dilema de la vida del profesor de gestión de stocks o de gestión de operaciones, cuando explica stocks. Los modelos básicos de gestión de inventarios son modelos continuos. ¿Vale? Son modelos continuos. Estos modelos de aquí. Muy bien. Los modelos discretos son más complejos. Cuando uno hace la división y se separa y se va a la aleatoriedad, cuando uno entra en la aleatoriedad, resulta que los modelos más fáciles son los inversos. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros explicamos punto de pedido en clase, no explicamos aprovisionamiento de periódico, y aprovisionamiento periódico, como veremos aquí, a lo mejor alguno pensará que es más fácil. Y es más fácil porque el aprovisionamiento periódico se puede resolver de una forma óptima, de una manera relativamente más simple. No porque sea más simple matemáticamente, no, sino porque te vas a un modelo discreto. Entonces, como no tienes ni integrales ni derivadas
en unas distribuciones estadísticas súper raras, resulta que a mucha gente le resulta más cómodo de operar. ¿Sí? Pero id con cuidado, porque no es trivial. Este caso de tener que tener en cuenta la aleatoriedad nos va a crear relativos problemas y nos va a forzar a mirar programación dinámica, que será lo que intentaré hacer al menos durante el segundo bloque. ¿Sí? También hay que decir una cosa bastante importante respecto al tema de la aleatoriedad, que es que la aleatoriedad se lleva por delante bastantes trucos del ULSP. ¿Y a qué me refiero con que se lleva por delante bastantes trucos del ULSP? Pues resulta que yo os he explicado una teoría con un montón de cosas del Incapacitated Lot Sizing Problem y, por ejemplo, he explicado lo del Zero Inventory Order. Solamente se compra cuando uno no tiene inventario. Vale. Esa propiedad solo tiene sentido si uno sabe cuándo se va a quedar sin inventario y tiene certeza de que se va a quedar sin inventario en una condición concreta, que es cuando hay datos deterministas. Cuando hay datos aleatorios, esto se va, desaparece. Generalmente en los modelos de gestión de inventarios que nosotros hemos hecho siempre son modelos de minimización de costos, porque estamos suponiendo que se cumple siempre con la demanda. Pero cuando empieza a haber aleatoriedad en los datos, eso no tiene por qué ser así. Puede ser que no cubra la demanda de algún cliente, que algún cliente venga, por ejemplo, y yo me dedico a vender pan y le digo, oiga, se me ha acabado el pan, tiene que esperarse. Y el cliente me va a decir que el pan no se espera, que se lo va a ir a comprar a la tienda de al lado. ¿De acuerdo? Todas estas cosas se las va a llevar por delante. Y es un problema porque tanto en gestión de operaciones avanzadas como la semana pasada yo en planificación de planificación de la producción, como el ratito que me voy a pasar ahora, voy a dedicarme a explicar métodos que solamente sirven en el hipotético caso en el cual uno puede resolver el problema de forma óptima, con datos deterministas, cuando todo es determinista. Y cuando todo es determinista, entonces uno puede resolver el problema de una forma más eficiente. Lo que vais a ver ahora es una deconstrucción, que es, voy a explicar el modelo más reducido, lo voy a resolver como el modelo más reducido y después vamos a ir haciendo el modelo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Pero en realidad el enfoque original fue diferente. Se planteó primero el modelo, uno de los modelos que están en la gama de la mano abierta, y alguien detectó propiedades para hacerlo cada vez más chiquitito, 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 hasta poderlo resolver de una forma muy eficiente. ¿Vale? Pero yo voy a intentar hacer el desarrollo al revés. Y eso es un problema. Puede haber que alguno se confunda. ¿Sí? ¿Cuál es el modelo más simple que uno puede plantearse para el Incapacitated Lot Sizing Problem? Pues el modelo más simple que uno puede plantearse para el Incapacitated Lot Sizing Problem es un modelo de caminos extremos, un modelo de Dijkstra o un modelo CPM, porque en este problema se puede utilizar CPM. Por cierto, si alguien quiere mirar ejercicio, una pregunta que podría hacer, aquí hay una pregunta que podría hacer, que es ¿por qué aquí se puede usar CPM? O una variante de CPM. ¿Vale? Y este modelo lo que hace es lo siguiente. A cada semana, a cada periodo, le asocia un vértice. En realidad no se lo asocia a cada periodo. Si quisierais ser correctos, lo que habría que decir es a cada instante de decisión se asocia un vértice, más un vértice final. ¿Sí? Y ahora, a cada pareja de arcos
o a cada pareja de vértices I, J, tal que I sea más pequeño que J, se asocia a un arco que indica que me proveo en el periodo I para cubrir la demanda de I más 1 y así sucesivamente hasta J menos 1. ¿De acuerdo? Fijaros que este modelo está haciendo un fuerte hincapié en usar lo de Zero Order Inventory. ¿Por qué? Pues porque en ningún momento caracteriza o necesita hacer explícito en la demanda de un periodo. Y por eso abusa de ese valor. El hecho de que le permita o que se pueda permitir el lujo de no hacer nunca referencia concreta a la demanda de un periodo concreto con una cantidad concreta implica que las cantidades que se están comprando se deducen de otra manera. Y se deducen de la manera de que como tú sabes que vas a empezar con cero inventario y vas a acabar con cero inventario, no necesitas hacer más cálculos. Ya te dice exactamente el valor que tienes. Es pues la suma de la demanda de los periodos que tenéis ahí abajo. ¿De acuerdo? Esto me permite generar un grafo de esta forma. Generalmente al vértice final se le llama vértice omega, que es el fin del todo, del horizonte. Y ahora, fijaros que habría un arco, pues de aquí, otro por acá, otro por acá, otro por acá, y así, todos los que fueran necesarios y que os pudierais imaginar que pudieran utilizarse. ¿Vale? ¿Cómo se calcula el valor de un arco? El costo de un arco. El costo de un arco IJ. Pues el costo del arco IJ es, voy a poner, en vez de poner la nomenclatura directamente, primero voy a intentar que entendáis o que veamos a través de un ejemplo qué costes intervienen. Imaginad que es desde el periodo 1 al periodo 4. Vale, eso significa que se compra de 1, de 2 y de 3. Que se compra en 3 periodos. ¿Sí? Entonces, fijaros que lo que se pagaría sería K, que es el costo de hacer un pedido. No me voy a meter exactamente en esa anotación porque ya la expliqué la semana pasada y además la estamos heredando de gestión de operaciones del curso de pregrado, más H por la demanda del periodo 2, más 2 por H por la demanda del periodo 3. ¿Sí? ¿Por qué la demanda del periodo 1 no se considera? Porque recordad que este modelo es un modelo de foto. Entonces, lo que llega en la semana 1 desaparece en la semana 1, por tanto, en la semana 2 no hay foto de esa cantidad de producto, ha desaparecido, no se ha tenido que medir. Más allá de algún comentario que dejé dicho la semana pasada. Ahora, cuando empieza la semana 2, que tengo toda la demanda de la semana 2 y toda la demanda de la semana 3. Por tanto, fijaros que en el fondo tendría esto. Y ahora, al empezar la semana 3, tengo la demanda de la semana 3. Por tanto, si hago una pequeña reordenación, fijaros que esto de aquí abajo es equivalente a esto de aquí arriba. ¿Sí? Y puedo hacer una fórmula un poco más detallada, que sería que la C sub IJ sería igual a la suma, perdón, sería igual a K más la suma de T igual a I más 1 hasta J menos 1 de T menos I por H por la demanda de T. ¿Sí? Fijaros que ahora sería, para el caso que T fuera 2, digo que I fuera 1 y J fuera 4, fijaros que por aquí este sumatorio sería 2 y 3, 2 y 3,
2 menos 1 por H por la demanda de 2, 3 menos 1 por H por la demanda de 3. ¿De acuerdo? Y ahora, para resolver este problema, uno puede ir calculando los valores directamente con un camino. Así que lo que haría sería esto. Voy a borrar esta zona de aquí abajo, que no me toca. Y fijaros que lo que haría sería, empezaría diciendo que este valor es 0. Ahora este de aquí pues sería 0 más el arco entre 1 y 2. Y este de aquí sería el mínimo entre 0 más el arco entre 1 y 3, C, el coste. O el valor de 2 más el arco entre 2 y 3. Y así sucesivamente. Por tanto, por ejemplo, este de aquí, que sería el caso del vértice I o del vértice J, sería el mínimo entre los valores de I menores que J, del valor de I, más el arco que va de I a J. Y eso lo calcularía para cada uno hasta el final, y al final obtendría el valor de omega. ¿Sí? Esto es súper rápido de hacer, es muy eficiente, computacionalmente es barato. Vais a ver el código en un ratito, y lo que estás haciendo es empezar desde 0 hasta omega. ¿Sí? Muy bien. Esta no, yo no sé si os lo han explicado así, yo creo que os lo han explicado con Wagner y Whiting. Si tengo si alguien no está convencido, le agradecería que ahora hablara y me lo confesara o me lo intentara explicar, porque si no yo tengo que dar por hecho que lo habéis hecho así. Digo, lo habéis hecho de la otra manera, lo habéis hecho empezando por el último periodo y yendo hacia adelante hasta el primer periodo. Según yo lo vimos de ambas formas. De ambas Creo. formas, vale, perfecto. Puede ser, no lo sé. Es que eso es con Silvermill, como evaluando los costos. No, ¿O no? Silvermill lo veremos luego. Ah, Esto da entonces no, esto da el fue óptimo. con Wagner Whiting. Vale, esto da el óptimo. Os lo prometo, esto da el óptimo. Es más, lo vais a ver. Y da el óptimo y es fácil de entender. Está aprovechando dos propiedades. La primera, la propiedad de inventarios cero, que también utiliza Wagner y Whiting, y la segunda, una propiedad que es que cualquier problema de programación dinámica determinista con horizonte finito se puede convertir en un grafo equivalente y se puede resolver como un problema de grafos, de caminos en grafos. Entonces, los problemas de caminos en grafos, como este, son problemas relativamente más asequibles, a mi modo de ver, que los problemas de programación dinámica. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo único que va haciendo es mirando cuál es el mejor valor hasta llegar a una etapa, una etapa, una etapa, una etapa. Y fijaros que esto, la única diferencia que tiene con un CPM es que en el CPM estas cosas que yo tengo aquí son de máximo, no de mínimo. ¿Sí? Pero lo demás es idéntico. Muy bien. Vamos al caso del Wagner Whiting. En el Wagner Whiting lo que se hace es una cosa completamente diferente. Se va desde la última etapa hasta la primera etapa. ¿Sí? Entonces dices, por ejemplo, suponed que tenéis 5 semanas o 4 semanas por flojera. Semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Entonces, se utiliza la propiedad de Wagner-Whiting y la propiedad de ir del final al principio, que es que tú en la semana 4, si te quedas sin stock, si llegas a la semana 4 sin stock, pues tu solución óptima consiste en comprar la demanda de la semana 4. Y ya está, no hay ninguna otra alternativa. ¿Estáis de acuerdo conmigo que si yo me quedo sin stock a la semana 4, pues compraré justo la demanda de la semana 4 y se acabó? ¿Sí? Ahora,
Si me quedo sin stock en la semana 3, y fijaros exactamente en mi sí. Es muy importante el hecho que estoy diciendo, si me quedo sin stock en la semana 3, si me quedo sin stock en la semana 3, entonces yo tengo que escoger entre dos opciones. Comprar la demanda de la semana 3 y 4 o comprar la demanda de la semana 3. ¿De acuerdo? Y ahora, fijaros que si yo compro la demanda de la semana 3, habrá que sumarle el coste de la semana 4. Y este coste de la semana 4 es el coste que yo he detectado aquí. ¿De acuerdo? Y ahora, entre estas dos me quedaré la más barata, que la voy a marcar en verde. ¿Vale? ¿Y ahora qué? Una vez he seleccionado la más barata, me tengo que ir a la semana 2. Y en la semana 2, fijaros que vuelvo a tener alternativas, pero ahora tengo 3 alternativas. Comprar la semana 2, comprar la semana 2 y 3, comprar la semana 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? ¿Qué es exactamente comprar la semana 2 y 3? Pues es comprar la demanda de 2, la demanda de 3, pagar K, que es un envío, y pagar la demanda de 3, que va a estar en inventario una semana. ¿De acuerdo? Y ahora fijaros que no es comprar solamente la semana 2 y la semana 3, es comprar la semana 2 y la semana 3 más lo que me va a costar la semana 4. Y aquí no es solamente comprar la semana 2, es la semana 2 más lo que me va a costar a partir de la semana 3. Y ahora, yo cuando explico programación dinámica, cuando explicaba programación dinámica, porque ahora ya hace muchos años que no explico programación dinámica, yo lo describía desde un formato o con la idea de que un programa dinámico no deja de ser es muy parecido a lo que sería una muñeca rusa, una matrioska. Si alguien no conoce qué es una muñeca rusa o una matrioska, que lo ponga en Google y ponga matrioska. Y son unas muñequitas que se abren y dentro hay una muñequita, 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 y cada vez son muñequitas más pequeñas. No voy a hacer el experimento de meter ahora en Google matrioska, porque a lo mejor me encuentro, o muñeca rusa, porque a lo mejor me encuentro que Google piensa que soy un pervertido. Y como no tengo ganas de que me prohíban los vídeos de clase por material o conducta inmoral o adulta, pues entended que no lo haga, ¿vale? Pero en Latinoamérica hey, se llama mamusca. ¿Cómo? En Latinoamérica se le llama mamusca, no matrioska. Mamusca. Vale. Ahí no aparece nada. No, bueno, vale, perfecto. Yo no lo voy a hacer nunca, no vaya a ser, porque ya he recibido mensajes de Google diciendo que mis vídeos eran para mayores de 14 años. Que yo lo entiendo, ¿eh? O sea, no recomiendo a ningún niño de 7 años que vean esto. ¿Os imagináis que yo fuera a dormir a mis hijos diciéndole, ahí había una wez un señor que se llamaba Wagner y un señor que se llamaba Whiting y que decidieron hacerle la vida difícil al resto de alumnos que vinieran detrás de ellos? No, no es una forma de educar a un hijo. A lo que yo me refiero es que, si os fijáis, la caja semana 2, lo que yo he marcado en rojo, ha tomado la mejor decisión de ahí y eso queda integrado dentro de la caja del rojo. Y no necesito saber un detalle de lo que ha pasado ahí, con saber el número es suficiente. Y eso es importante porque ahora en la semana 1, que sí que me encuentro sin inventario, pues tengo que decir qué hago. Si comprar solo para la semana 1, si comprar para la semana
1 y 2, si comprar para la semana 1, 2 y 3, si comprar para las semanas 1, 2, 3 y 4, recordando que para comparar los costos de forma lógica, lo que tengo que tener en cuenta es que aquí voy a tener que sumarle el costo de 2 en adelante, aquí el costo de 3 en adelante y aquí el coste de 4 en adelante. ¿De acuerdo? Y este proceso de razonamiento inverso es el que vamos a utilizar a lo largo del segundo bloque mayoritariamente. Es un razonamiento en el cual uno empieza suponiendo que está en el final, que no hay, ya no queda nada, y va decidiendo si estoy aquí, si estoy aquí, si estoy aquí, y en cada uno pues tiene una mamosca o lo que sea, el muñequito este ruso. ¿Vale? Si os fijáis, la diferencia es brutal, en el sentido de que uno va hacia adelante, que es lógico, va como, primero mira todos los caminos, construye el mapa de carreteras y después empieza a ir hacia adelante, que es la forma que tenemos, yo no diré el 100% de alumnos, o el 100% de personas, pero a mí me parece mucho más lógico cuando yo trazo un camino, trazarlo en dirección directa, en la dirección que voy, que no suponer que he llegado al final del camino y después empezar a hacer la ruta en sentido contrario, que es lo que hace la programación dinámica y lo que hace Wagner y Whiting. ¿De acuerdo? Ambos dan el mismo valor. Y Wagner-Whiting es la primera simplificación del modelo que veremos a continuación en el segundo bloque y que es del que se deduce, por simplificación, 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 el de inventarios. El primero, el de caminos. ¿De acuerdo? En ambos casos, los modelos son modelos simples. O sea, no son modelos ultra complejos. Se pueden resolver de forma eficiente, rápida, da buenos resultados. Todo es lo ideal. Entonces, cuando uno tiene un método o un problema que es ideal, ¿por qué existen heurísticas? ¿Por qué, si lo puedo resolver de forma óptima, por qué tengo que conformarme con una heurística? Y la respuesta de por qué me tengo que conformar o por qué voy a utilizar una heurística es porque gran parte de las hipótesis del OLSP no existen en la práctica, no funcionan en la práctica. Esto es filosófico, ¿de acuerdo? Así que como es filosófico, podemos discutir todo lo que queramos y no existe una verdad absoluta, no se pueden hacer guerras intelectuales respecto a este tema y tenéis que tomaros todo lo que yo os vaya a decir ahora with a grain of salt. Con un poco de sentido común. ¿De acuerdo? Yo os voy a explicar mi opinión, pero mi opinión tiene sesgo. O sea, yo no, soy humano y tengo un sesgo y creo que lo que yo hago es lo mejor del mundo mundial y lo que hace todo el resto del mundo pues es, bueno, pérdidas de tiempo. ¿De acuerdo? Y no soy el único. Lo único que yo acostumbro a aceptar el hecho de que tengo un sesgo. Soy consciente de mi sesgo. El hecho de que el problema o el método o la teoría de lo que uno explique nunca va a ser la realidad es algo que tenemos que ser conscientes. Todo modelo matemático, todo cálculo matemático que se realice es una simplificación de la realidad. ¿Sí? Y el hecho de que uno intente resolver el megamodelo superrealista, por muy realista y muy mega realista que él crea que es su modelo, siempre va a ser una simplificación de la realidad. ¿De acuerdo? Nunca va a ser un modelo exacto, correcto y que cubra el 100% de la realidad. ¿Sí? El caso más concreto y típico que me pasa a mí por la cabeza es el caso de la gente
que hace guerras talibánicas respecto al uso de modelos de programación estocástica, en los cuales presuponen el conocimiento de una distribución estadística, cuando eso es muy difícil. Aceptaréis que es muy difícil que una empresa tenga información de distribuciones estadísticas de todo lo que él toma decisiones, incluso de cosas en las que puede ser que no tenga un background histórico. Y por tanto, como no tiene un background histórico, no puede tener información estadística. ¿De acuerdo? No tiene un histórico, no puede tener estadísticas, todo lo que es programación estocástica se va a tomar por viento. Entonces, ¿qué hacen? Pues hacen suposiciones respecto a qué posibles distribuciones podría tener el dato. ¿Vale? Aquí pasa exactamente lo mismo, pero la idea es otra. La idea es que como el modelo matemático tiene o se basa en una serie de propiedades, que básicamente es la teoría de la programación dinámica y el hecho de que el horizonte es finito, lo que hace Binary White, Silver y Mill y Least Unit Cost y el resto de heurísticas es hacer métodos que no se aprovechen de las trampas entre comillas, que utiliza la programación dinámica, que utilizan los métodos que acabo de explicar. Por tanto, la idea es hacer métodos de solución más resistentes al incumplimiento de las hipótesis de partida. ¿De acuerdo? Y eso es algo que servirá siempre o que será interesante siempre para la resolución de problemas prácticos. Es más, hay otro punto que es importante y que muchas veces nosotros, los académicos, nos olvidamos, que es que el método y los resultados que obtiene tienen que ser comprensibles. Hay un dicho español que dicen que viene de la época romana, que es que dicen que la mujer del César no solo tiene que ser casta, sino que también tiene que parecerlo. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. El método no tiene que ser bueno, sino también tiene que ser comprensible para el usuario. Si el usuario cree que eso es una caja negra gestionada por un conjuro de brujería, muy difícilmente va a consumir el producto. Muy difícilmente. Por tanto, el resultado final es que tú puedes tener un método exacto que da la solución óptima, pero como nadie te cree, pues a lo mejor hubiera sido un método no tan exacto que hubiera dado una solución más o menos buena. Y ahí es donde entra el papel de Silver y Mill y Least Unit Cost. Silver y Mill es un método que lo que busca es minimizar coste promedio entre periodos. Y Least Unit Cost lo que intenta es minimizar coste promedio por unidad. Y ambos lo que intentan es evitar un comportamiento yo diría que extraño, o si queréis, alien, ajeno al sentido común. ¿Vale? Y este comportamiento ajeno al sentido común es fácilmente describible en un gráfico. Aquí voy a poner el coste promedio. Y lo voy a hacer solo para Silver y Mill porque Silver y Mill tiene una ventaja sobre el Least Unit Cost, que es que Silver y Mill va por periodos. Y entonces, como va por periodos,
hay que dibujar menos puntos, porque el least unit cost hay que dibujarlo por unidades vendidas, entonces hay más puntos por el medio. Entonces, fíjate que esto sería un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos, 5 periodos. Y aquí lo que se calcula es el coste para el periodo 1 dividido entre 1, el coste para el periodo 1 más 2 dividido entre 2, el coste del periodo 1, 2, 3 dividido entre 3, el coste de los 4 primeros periodos dividido entre 4, ¿vale? Y ahora, la fórmula, la que tiene lógica desde el punto de vista de un usuario, de una empresa, de un técnico, de un gestor, es esta. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que los costos disminuyen hasta un mínimo y después vuelven a aumentar. Y eso es lo que calcula Silverino, calcula el punto crítico. ¿Sí? Lo que pasa es que en la práctica puede pasar esto. Y ahora resulta que valía la pena esperar un poco. Esto lo optimiza por Wagner-Whiting o Shortest Path. Esta es la decisión que haría Silverino Mill o Least Unit Cost. ¿De acuerdo? Y eso es lo que la heurística dice. Es que un usuario dirá, no, porque ahora con 3 semanas, con 4 semanas ha aumentado el coste, tendría que haber parado con 3 semanas. Y es la base de la heurística de Silverino Mill. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito de computación para que quede claro, y en este poquito de computación también voy a aprovechar para explicar experimentos computacionales. Una de las cosas que alguno de vosotros, que la mayoría de vosotros me pregunta, es que yo le digo que tiene que hacer una experiencia computacional y comprobar algunas cosas y muchos no lo habéis hecho nunca. Y aparte de no haberlo hecho nunca, cuando no tenéis muy claro exactamente qué es lo que hay que hacer. Entonces, como no tenéis muy claro exactamente lo que hay que hacer, pues voy a poner un ejemplo. Aquí. De una experiencia computacional con esto. Y para este archivo lo tenéis ya en webcursos, ¿eh? No podéis bajarlo directamente. Básicamente lo que yo he hecho es, esta parte es la misma que teníais antes, pero aparte de generar una distribución normal, o sea, demanda a través de una distribución normal, también he hecho una distribución uniforme, por si queréis comparar qué pasa con la normal o con la uniforme. Y aquí tenéis Wagner-Whiting. Aquí tenéis Shortest Path y aquí tenéis Silverino. ¿Sí? Voy a intentar levemente explicar cada uno de los algoritmos. Voy a empezar por Shortest Path. Entonces, fijaros que Shortest Path lo primero que hace es calcular el valor de los arcos. Estos son los arcos. Y recordad que hay un arco entre I y J, si J, o sea, si es más pequeño que J. Por tanto, fijaros que aquí tengo un for para las Is y un for para las J's. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo hago el costo? Fijaros que yo digo que compro esta cantidad y aquí simulo el nivel de inventario periodo a periodo. ¿Y cuál es el nivel de inventario periodo a periodo? Pues el que tenía menos la demanda de ese periodo, digo, del periodo que se ha ido. Y así poquito a poquito voy calculando todos los costos hasta que tengo todos los costos de los arcos.
Y ahora, cuando tengo los costos de los arcos, recordad que la función que estoy optimizando es esta. Es el mínimo del costo del arco más el valor para llegar al vértice. Y entonces lo que hago es iniciar a 0, después voy avanzando y diciendo, bueno, pues para llegar a 2 puedo llegar desde 1, para llegar a 3 puedo llegar desde 1 o desde 2, para llegar a 4 puedo llegar desde 1, desde 2 o desde 3. Entonces, por ejemplo, para llegar a 4, que sería 4, y ahora lo que haría sería llegar desde 1, desde 2 y desde 3, y lo que miro es quedarme el más barato. Alguien me dirá, ¿qué significa este valor de aquí? Pues para quedarme con el más barato, empiezo suponiendo que ese valor es infinito. Así seguro que hay uno que lo escoge, o 1 o 2 o 3. ¿De acuerdo? Y al final del todo, pues tengo que devolver el valor al llegar al vértice omega. ¿Sí? Y este vértice omega, en este caso concreto, va a ser el vértice t más 1. Muy bien. Fijaros que el cálculo hace todos los arcos al principio y después va del 1 hasta el n. Ahora, para el shortest path, bueno, esta función ya está, para el Wagner-Whiting, también calcula todos los arcos. ¿Sí? Pero ahora fijaros que hay, hace el cálculo del arco, fijaros que ahora va desde t hasta 1. O sea, ahora va en orden contrario. Y la función de recurrencia es muy parecida, pero ahora va en orden contrario. Tengo que mirar lo que iba diciendo. Por ejemplo, si estoy mirando la semana o el periodo 5, lo que voy a mirar ahora es comprar 5 más futuro de 6 hasta omega. Comprar 5 y 6 más futuro hasta omega y así sucesivamente. Entonces, fijaros que está como dado la vuelta. Es como si lo hubiera cambiado. ¿De acuerdo? Estoy haciendo el mismo cálculo. Uno está yendo hacia adelante, que era este de aquí, el shortest path, y el otro está yendo hacia atrás. ¿Sí? Lógicamente, sí, esto de aquí lo puedo eliminar, perdona. Lógicamente, la diferencia entre uno y otro a la hora de resultado tiene que ser 0. ¿Sí? El resultado tiene que dar el mismo. No puede ser que cambie. Ahora, vamos a Silveryn-Mill. El Silveryn-Mill es un poco diferente. El Silveryn-Mill lo que dice es, en el periodo 1 seguro que compro, y ahora voy a mirar periodo a periodo y voy a calcular este ratio. Este ratio de aquí quiere decir que sigo ahorrando por comprar más periodos consecutivos. Y este de aquí quiere decir, no, añadir este periodo incrementa el coste. ¿Sí? Y lo que hago, se incrementa el coste, es parar e inicializar. Inicializar los costes. ¿De acuerdo? Muy bien. De nuevo, esto parece muy complejo porque tengo que tener dos contadores y entiendo que alguno se puede confundir. Lo que pasa es que fijaros que para determinar la condición de paro, hay que comparar anterior con presente. Y eso implica que cada vez que decido tengo que cambiar anterior. Y eso es numérico, es un poco raro. Si lo queréis, yo lo que os recomendaría para
aseguraros que realmente eso está haciendo lo que esperáis que haga y que no os habéis metido la pata y que no os habéis confundido. Yo lo que os recomendaría es que imprimiréis punto por punto, hicierais un ejemplo pequeñito, e imprimiréis punto por punto cada paso para que veáis que realmente hace lo que yo he explicado aquí. Toma la semana 1, calcula el costo medio, toma la semana 1 más 2, calcula el costo medio, lo compara con la de la semana 1, toma el costo medio de la semana 1, 2 y 3, lo compara con la semana 2, y ese hecho de que lo compare con la semana 1, que lo compare con la semana 2 o demás, es lo que está haciendo este coste anterior. ¿De acuerdo? Es la complicación que le está dando. Y ahora si le doy a esto, tengo los 3 códigos. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tipo de preguntas me puedo hacer yo en este problema? Pues me puedo preguntar varias cosas. Por ejemplo, me podría preguntar si el hecho de agrandar el problema y utilizar más periodos hace que la heurística funcione mejor o peor. ¿Sí? Uno pensaría que cuando tiene más periodos, pues debería de funcionar mejor, entendiendo mejor cómo que la diferencia entre la solución óptima y la solución de la heurística se disminuya. O podría pensar que dependerá de la relación que hay entre el costo de el costo de posesión y el costo de lanzamiento, la relación que hay entre la H y la K, que la heurística funcionará mejor o funcionará peor. ¿Sí? Y ese es el tipo de preguntas que pueden intentarle interesar o que te pueden interesar a la hora de hacer una comparativa de tus métodos. ¿Quieres saber cuánto empeora tu solución teórica por utilizar una heurística? Y si hay algún tipo de característica que hace que funcione mejor o peor la heurística. ¿De acuerdo? Y eso es algo que uno podría hacer pruebas, pues aprovechando que tiene un generador de instancias aleatorio, que puede generar montones de juegos de datos y ver qué pasa cuando generan montones de juegos de datos, a ver qué sucede. Y eso es lo que yo he hecho en estos 2 casos de aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué hace? Pruebo con periodos que van entre 5 y 250. Como no tenemos tiempo infinito porque seguro que queréis descansar, voy a poner entre 5 y 150. Por tanto, incremento el número de periodos. Y después, lo que hago son 10 max trials, genero 10 instancias diferentes, resuelvo el problema con Wagner-Whiting, resuelvo el problema con Shortest Path, resuelvo el problema con Silvermill. El valor de Wagner-Whiting y el de Shortest Path tiene que ser el mismo, porque es una solución exacta ambos, por tanto tiene que dar el mismo valor. Así que voy a hacer una SERP para asegurarme. Y después, la solución óptima tiene que ser mejor que la solución de una heurística. Puede ser igual, pero no puede ser peor. Por tanto, es un segundo SERP. Y después, compruebo cuál es el gap. ¿Qué diferencia hay entre la mejor solución conocida, entre el óptimo, y la solución que da Silvermill? Silvermill, exactamente. Y voy a reportar el valor promedio de los errores. ¿Vale? Fijaros que el valor promedio de error que comete Wagner-Whiting, Silvermill, es 2-3% APP. Obviamente esto, si hubiera sido un profe de un curso de Analytics, pues hubiera hecho un gráfico súper bonito y toda la historia, pero no me pidéis un gráfico súper bonito porque yo no soy de esa área y bueno, pues lo he hecho así. Pero fijaros que está enseñando esa información. Parece que es un 2-3%. No influye mucho y no se le ve una tendencia clara. Por tanto, parece que el comportamiento de la heurística de Silvermill es constante, independiente del tamaño de la instancia, más o menos se comporta igual. Tiene un gap de optimalidad de alrededor de un 2%. Ahora, este de aquí hace algo diferente, que es que, aparte de mirar múltiples periodos, mira diferentes rangos de costo. Por tanto, mira con rangos que son 100-1, que quiere decir que el costo de lanzamiento es 100 veces el costo de posesión, o 5-1, que es que el costo de lanzamiento es 500 veces el costo de posesión. Pero hace exactamente lo mismo, resuelve un montón de instancias de todos, bla, bla, bla,
Le damos al Run. Y ahora, fijaros que lo que sucede es que parece que si los costos de posesión son muy bajos, digo, si el costo de lanzamiento es muy bajo respecto al costo de posesión, los gaps que hay son menores. ¿Sí? Tenemos gaps menores. Y a partir de un cierto rango de valores, los gaps son muy parecidos. ¿De acuerdo? Son muy parecidos. A lo mejor tendría que crecer el valor de esto más. No sé, por ejemplo, 10. A ver si se mantiene el mismo índice. ¿Vale? Pero fijaros que no, al contrario, lo que me dice es, no sé, más o menos. Que más o menos no cambia. A lo mejor podríais decir que si los costos de lanzamiento son muy altos respecto a los costos de posesión, Sibyl 1000 funciona un poquito peor. Ahora esto habría que graficarlo para verlo bien, pero así más o menos con los resultados, fijaros que tenéis información para intentar utilizar el método de cálculo que habéis hecho para extraer conclusiones del problema. ¿Sí? Y eso es el experimento que yo quiero que hagáis. Plantearos las hipótesis, volveremos a esto, un pequeño resumen antes después del descanso para que quede claro, porque me da la sensación que habéis tenido mucha información en estos últimos minutos. Volveremos a analizar esto, volveremos a ver qué es las hipótesis de trabajo que hemos hecho y por qué hemos hecho esos experimentos y por qué los hemos y qué significan estos números que está tirando el ordenador ahora sin sentido. O con sentido, pero a lo mejor no el que uno esperaría. ¿Dudas? ¿No? Bueno, os voy a dar 20 minutos, por tanto vamos a empezar a las 5:05. Más que nada, si queréis empezar a las 5, empezamos a las 5, yo no tengo ningún problema. Pero vamos a intentar empezar a las 5:05 para que no digáis que me como todo vuestro tiempo de descanso. Empezaremos desde aquí. ¿Sí? Vamos a intentar explicar por qué o qué significan exactamente todos estos números que han salido por el ordenador y cómo los utilizaríamos en un caso más largo para clase. ¿Vale? Y dicho esto, Matías, os voy a pedir que me deis mínimo unos minutitos de descanso, ¿vale? Y después hablamos de vuestro trabajo. Final, ningún problema. No, a ver, al final estaré igual de cansado que ahora, así que vale. Lo único que quiero es 5 minutos porque mis hijos se van a ir, creo, al para decirles adiós y después os atiendo y si no, pues al final no tengo ningún problema, ¿vale? Perfecto. Yo creo que el problema es el cansancio y el cansancio, lo digo ya, es endémico. Creo que se me ven las ojeras y estamos a lunes, estamos a lunes y ya estoy así. ¿Qué vamos a hacer? Dejadme 5 minutos que vaya y vuelvo con vosotros, ¿vale?